La mujer de la morgue. Hola, me llamo Carlos, y hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que me marcó para siempre. No es una historia que haya escuchado de alguien más, ni un simple rumor, es algo que viví en carne propia. Así que, si estás listo, apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame en este relato que te hará cuestionar lo que es real y lo que no. Trabajaba como asistente en una pequeña morgue de mi pueblo. Era un lugar antiguo, con techos altos y paredes que parecían absorber cada ruido. Aunque para muchos sería un sitio aterrador, para mí era solo un trabajo. Me encargaba de registrar los cuerpos, preparar informes y asegurar que todo estuviera en orden para los médicos forenses. No era emocionante, pero pagaba las cuentas. Una noche, en pleno invierno, la temperatura era tan baja que mi aliento se hacía visible dentro del edificio. Era una jornada tranquila, hasta que llegó un caso, una mujer que había muerto en un accidente automovilístico. La registré como siempre, con profesionalismo, sin mirar demasiado. Había algo perturbador en su rostro congelado en una expresión de angustia. Sin embargo, no le di mucha importancia y continué con mi turno. Hacia las 3 de la madrugada, mientras revisaba los papeles de otros casos, escuché un golpeteo. Al principio, lo ignoré, pensando que era el viento o quizá los viejos tubos de refrigeración. Pero el sonido no cesaba y parecía volverse más fuerte. De mala gana, me levanté para investigar. El ruido venía de la cámara frigorífica donde había colocado el cuerpo de la mujer horas antes. Las puertas de las cámaras suelen ser pesadas y seguras, pero una de ellas estaba ligeramente abierta. Mi corazón se aceleró. Quizá no la cerré bien, me dije, aunque sabía que eso no era cierto. Al acercarme, sentí un frío más intenso, como si el aire dentro de la morgue hubiera descendido aún más de temperatura. Miré dentro de la cámara, y el cuerpo no estaba. Mi mente buscó una explicación lógica. Tal vez alguien lo había movido sin avisarme, aunque sabía que era imposible, yo era el único en el edificio esa noche. Cuando me giré para buscar el cuerpo en otra parte, escuché un susurro que me dejó paralizado. ¿Por qué me dejaste sola? La voz era suave pero llena de tristeza y enojo. Miré alrededor, esperando ver a alguien, pero el lugar estaba vacío. Entonces la vi. De pie al final del pasillo, en la penumbra, estaba una figura femenina. Su vestido blanco estaba desgarrado y manchado de sangre, y su cabello oscuro caía enmarañado sobre su rostro. No podía moverme. Sentía que el suelo me atrapaba, como si mis pies estuvieran pegados. Ella comenzó a avanzar hacia mí, arrastrando los pies, dejando marcas húmedas en el suelo como si todavía estuviera empapada en sangre. «Me dejaste sola», repitió, su voz más fuerte esta vez. Intenté hablar, pero ningún sonido salió de mi boca. Sus ojos vacíos, sin vida, se fijaron en los míos. Levantó una mano y señaló directamente hacia mí. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear y un estruendo metálico llenó el aire, como si todas las puertas de las cámaras se estuvieran abriendo y cerrando al mismo tiempo. Corrí hacia la salida, pero la puerta estaba cerrada, como si algo la estuviera bloqueando. Mis manos temblaban mientras intentaba girar la manija. Sentí su aliento frío detrás de mí, y escuché su voz susurrándome al oído, «Tú no debiste dejarme». Cuando me atreví a mirar hacia atrás, no había nadie. Pero en el suelo apareció algo que no había visto antes, un charco de sangre que se extendía lentamente hacia mis pies. Desesperado, golpeé la puerta y grité, pero nadie respondía. Entonces, en el vidrio de la puerta, vi su reflejo. Estaba de pie detrás de mí, su rostro cubierto de sombras, pero con una sonrisa torcida que me heló la sangre. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el suelo. Mis compañeros me encontraron al inicio de su turno, horas después. «Te desmayaste», dijeron. Pero no entendían la expresión de terror en mi rostro ni por qué me negaba a volver a ese lugar. Esa fue mi última noche en la morgue. Desde entonces, a veces sueño con ella.
En mis pesadillas, vuelve a repetirme las mismas palabras y despierto empapado en sudor frío. No sé si lo que viví fue real o si mi mente me jugó una mala pasada. Pero una cosa es segura, nunca olvidaré su mirada, ni su voz que todavía resuena en mi cabeza. Cierre. Y esta fue mi historia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue un simple desmayo o realmente tuve un encuentro con algo del más allá? Déjenme sus pensamientos en los comentarios. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para más historias como esta. Gracias por escucharme y recuerden, lo desconocido está más cerca de lo que creemos. Suscríbete al canal para más relatos. La niña de la morgue. Hola, me llamo Andrés y soy médico forense en una clínica especializada aquí, en la Ciudad de México. Mi trabajo me ha expuesto a todo tipo de escenarios, tragedias humanas, misterios inexplicables y escenas que muchos preferirían olvidar. Siempre he confiado en la ciencia para explicar lo que veo, pero hubo una noche en particular que me hizo cuestionar todo. Hoy quiero compartirles esa experiencia. No es un relato que haya escuchado de alguien más, ni un rumor que corra por los pasillos del hospital. Esto me pasó a mí, y todavía me cuesta encontrarle una explicación. Si estás listo para escuchar, apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame en esta historia que, hasta el día de hoy, me persigue. Todo comenzó en un turno nocturno común y corriente. Eran cerca de las 10 de la noche cuando llegué al edificio. Como siempre, los pasillos estaban vacíos, y el eco de mis pasos era el único sonido que llenaba el ambiente. Me dirigí directamente a la morgue, donde tenía varios casos pendientes por revisar. La clínica tenía una historia peculiar. Había sido construida hace más de 50 años y, según contaban algunos empleados, tenía un pasado oscuro. Antes de convertirse en un hospital moderno, había sido un orfanato donde ocurrieron varias tragedias, incluida un incendio que cobró la vida de varios niños. Nunca presté atención a esos rumores, para mí, era solo un lugar de trabajo. Esa noche llegó el cuerpo de una niña. Según el informe policial, había muerto en un accidente automovilístico junto con su madre. Ambos cuerpos fueron enviados a la clínica, pero lo extraño es que, por algún motivo, solo el cuerpo de la niña llegó a la morgue. Este detalle me incomodó, pero lo atribuí a un simple error administrativo. Coloqué el cuerpo en una de las camillas y comencé a llenar los formularios correspondientes. La niña tenía unos 8 años, cabello oscuro y un vestido blanco que estaba desgarrado y manchado de sangre. Su rostro parecía tranquilo, como si estuviera durmiendo. Intenté no mirarla demasiado, trabajar con niños siempre me resultaba más difícil. Cerca de las 2 de la madrugada, mientras revisaba los expedientes en mi escritorio, escuché un ruido. Era un sonido suave, como si algo estuviera golpeando el suelo. Pensé que podría ser una rata, ya que el edificio tenía problemas con plagas debido a su antigüedad. Tomé una linterna y salí al pasillo para investigar. Mientras caminaba, el sonido se detuvo. El pasillo estaba vacío, y la única luz era la tenue iluminación fluorescente que parpadeaba de vez en cuando. Decidí regresar a la morgue, pero justo cuando estaba por entrar, escuché algo que me dejó inmóvil, una risa. Era una risa infantil, suave, casi un susurro, que parecía provenir de la sala de autopsias. El corazón me empezó a latir con fuerza, pero intenté mantener la calma. Quizá es el cansancio, me dije a mí mismo, aunque sabía que algo no estaba bien. Entré a la sala con cautela, iluminando cada rincón con la linterna. Todo parecía en orden, excepto por un detalle aterrador: la camilla donde había dejado el cuerpo de la niña estaba vacía. Mi mente comenzó a buscar explicaciones lógicas. Tal vez alguien había movido el cuerpo sin avisarme, aunque sabía que yo era el único en el edificio. Entonces, noté algo en el suelo, pequeñas huellas, húmedas y ensangrentadas, que se dirigían hacia la puerta. Seguí las huellas con la linterna, y estas me llevaron al pasillo principal. Fue allí donde la vi. Una pequeña figura, de pie al final del corredor. Era la niña.
Su cabello oscuro cubría parcialmente su rostro, y su vestido, ahora más sucio y desgarrado, parecía moverse con una brisa inexistente. ¿Quién eres?, pregunté, aunque sabía que era inútil. Ella no respondió. Se quedó ahí, inmóvil, mirándome con la cabeza ligeramente inclinada. Di un paso hacia ella, y de repente las luces comenzaron a parpadear. El aire se volvió helado, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Cuando intenté acercarme más, la niña desapareció. Me quedé parado en el pasillo, tratando de entender lo que había visto, cuando escuché algo detrás de mí, un golpe fuerte, como si algo hubiera caído al suelo. Al girarme, vi que las puertas de las cámaras frigoríficas estaban abiertas. Dentro de una de ellas, había algo que no estaba antes, un dibujo hecho con lo que parecía ser sangre. Era una figura infantil, similar a un garabato, y debajo de ella había una palabra: juega. En ese momento, la risa volvió, pero esta vez era más fuerte, resonando por todo el edificio. Sentí como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Giré lentamente, y ahí estaba ella, a solo unos centímetros de mi rostro. Sus ojos eran completamente negros, y una sonrisa torcida deformaba su rostro. ¿Quieres jugar conmigo?, susurró, mientras extendía una mano hacia mí. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. El ambiente se volvió aún más frío, y las luces comenzaron a apagarse una por una, dejando la sala en completa oscuridad. Lo último que recuerdo es su voz susurrando: no me dejes sola. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo de la morgue. Mis colegas me encontraron horas después, en estado de shock. Nadie creyó mi historia, y el expediente del cuerpo de la niña desapareció misteriosamente. Desde esa noche, he tenido pesadillas recurrentes con ella. A veces, incluso despierto sintiendo que alguien está en mi habitación, observándome. Y esa fue mi historia. No sé si fue mi imaginación o algo realmente intentó comunicarse conmigo, pero esa noche cambió mi vida para siempre. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue una alucinación o algo más oscuro? Déjenme sus comentarios, y no olviden suscribirse para más relatos como este. Nos vemos en la próxima, si es que logro dormir esta noche. Las voces de la morgue. Hola, me llamo Marco y soy técnico de patología en un hospital de la periferia de Guadalajara. He pasado años trabajando en la morgue de este hospital, un lugar que la mayoría de la gente evita. He visto muchas cosas a lo largo de mi carrera, pero hay una historia que todavía me persigue, una experiencia que no puedo explicar. A lo largo de mi trabajo, siempre he confiado en la lógica y la ciencia para entender lo que ocurre a mi alrededor, pero lo que sucedió aquella noche desafió toda mi comprensión. No estoy aquí para asustarte, pero sí para compartir algo real que ocurrió en este hospital. Si estás listo para escuchar, ponte cómodo y acompáñame, porque esto es algo que no olvidarás. Mi turno era el de la madrugada, de 11 de la noche a 7 de la mañana. En esos horarios, la morgue suele estar completamente vacía, salvo por algunos cuerpos que llegan por la noche, los cuales debo almacenar y preparar para la autopsia del día siguiente. Todo transcurría de manera monótona hasta aquella madrugada. Era una noche especialmente fría, y el hospital estaba tan silencioso que cada paso que daba resonaba por los pasillos vacíos. Como era mi costumbre, revisé los casos del día, asegurándome de que todo estuviera en orden. Había un cuerpo nuevo esa noche, una joven mujer, identificada como Ana, que había llegado tras un accidente de tráfico. Me puse los guantes y me dirigí a la morgue para prepararla. Pero algo extraño ocurrió cuando entré en la sala. Las luces del lugar comenzaron a parpadear sin razón, y una sensación incómoda se apoderó de mí. Pensé que podría ser un fallo en el sistema eléctrico, pero esa sensación de frío y peso en el aire no desaparecía. Tragué saliva, intentando no pensar en eso, y me concentré en mi trabajo. Mientras registraba el cuerpo de Ana, algo me hizo detenerme. Escuché unas voces, suaves al principio, como susurros. Pensé que tal vez algún compañero estaba cerca, pero al mirar a mi alrededor, no vi a nadie.
Las voces continuaban, cada vez más claras, y de alguna manera, parecían provenir de las mismas cámaras frigoríficas donde se almacenaban los cuerpos. ¿Marco? Marco. Ayúdame, la voz de una mujer resonó, débil pero claramente audible. Mi sangre se heló. Pensé que estaba delirando, que el cansancio me estaba afectando, pero las voces no se detenían. No me dejes aquí. Esa última frase fue más clara y provenía de una de las cámaras más alejadas. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Al llegar a la cámara, me quedé parado frente a ella. La puerta estaba cerrada, pero las voces seguían. Por favor. Marco, supuse que podría ser una broma, o tal vez un juego de ecos, pero la verdad es que no estaba tan seguro. Había algo en esa voz que me hacía sentir una presión en el pecho, como si el aire mismo estuviera pesado. No podía resistir más. Abrí la puerta, con las manos temblorosas. Dentro no había nada fuera de lo común, salvo el cuerpo de un hombre joven, aparentemente de unos 30 años, que había muerto de un paro cardíaco. Pero al mirarlo de cerca, noté algo extraño. El cuerpo estaba ligeramente descolocado, como si se hubiera movido de su posición inicial. Eso me hizo pensar que alguien podría haber estado en la morgue antes que yo, aunque no recordaba haber visto a nadie al llegar. Cerré la puerta con rapidez y decidí salir a llamar a un compañero para que me acompañara. Sin embargo, al dar la vuelta, me quedé petrificado. Las luces empezaron a parpadear con fuerza, y de repente, las voces regresaron, esta vez mucho más fuertes, llenando la sala de autopsias. No me dejes aquí, por favor. Las voces se mezclaban entre sí, distorsionadas, como si todas las almas que habían pasado por ese lugar se estuvieran comunicando a través de las paredes. Un sudor frío recorrió mi espalda mientras miraba desesperado hacia todas partes, pero no veía nada. Solo escuchaba aquellas voces que me suplicaban, clamaban por algo, por ayuda, por ser liberadas. En ese momento, un fuerte golpe retumbó en una de las cámaras. Fue tan intenso que la puerta de la sala de autopsias tembló. Sentí como si la sala se estuviera llenando de una energía densa y opresiva. Mi cuerpo reaccionó sin pensarlo, corrí hacia la salida de la morgue, con el corazón acelerado. Al atravesar las puertas, las voces cesaron de golpe. El silencio volvió a envolverme, pero ya no era el mismo silencio de antes. Ahora estaba marcado por una sensación de vacío profundo. Le conté a mi jefe lo que había sucedido, pero, por supuesto, no me creyó. Me miró como si estuviera loco. Después de esa noche, las voces continuaron, pero no solo en la morgue. Empecé a escuchar susurros extraños en los pasillos vacíos, especialmente cuando me encontraba solo. Incluso me ocurrió en mi casa, como si las voces me siguieran. Hace poco, un compañero me confesó que él también había escuchado esas voces y que no solo se limitaban a la morgue. En ocasiones, se escuchaban en otras partes del hospital, incluso en el área de urgencias. Nadie sabe de dónde provienen, pero todos coinciden en que esa sensación de incomodidad es imposible de ignorar. Lo único que sé con certeza es que, a veces, lo inexplicable se hace presente de formas que no podemos controlar. Las voces que escuché esa noche siguen conmigo y aunque trato de ignorarlas, sé que de alguna manera están esperando algo. Este fue el relato de una experiencia que jamás olvidaré. ¿Alguna vez han tenido algo similar? Déjenme sus comentarios y, si quieren escuchar más historias como esta, no olviden suscribirse. Nos vemos en el próximo relato, si las voces me dejan descansar.